Yo creo que se puede tener esa creencia de que se mueve lento cuando son grandes corporativos. Pero en específico, McKinsey, o yo diría cualquiera de las tres grandes consultoras, McKinsey, Bain, BCG, el ritmo de trabajo es igual de fuerte, igual de rápido, si no es que a veces hasta más. Lo que cambia son las skills que necesitas para triunfar, y porque el deliverable, lo que tienes que entregar de tu trabajo es diferente. En la startup, al final es tu ejecución y que veas que los resultados impactan, y eso es lo que importa. Y en la consultoría realmente es más la habilidad de leadership, la habilidad de communication skills, no solo hablada, sino también ponerlo en los documentos que entregas, porque lo que se queda es la slide, lo que se queda es una presentación donde tienes que ser muy insightful, y dar toda tu información, toda tu expertise durante esos 3, 4, 5 meses del proyecto, pero eran a velocidades realmente difíciles de mantener, y el inicio fue muy difícil porque yo hice todas las entrevistas en inglés. Uh-huh. Y llego al onboarding y yo era el único que no hablaba 100% francés, y habían como otros 30, 40 que onboardearon, y fue una semana de full onboarding en francés. Entonces me aventé todo el onboarding en francés, salía con un dolor de cabeza durísimo de tratar de entender, y realmente llegaban momentos que ya tu mente se space out, se iba al blanco, de que ya no podías poner atención, y pues en mi mente algún momento I will bootstrap y voy a conocer cómo hacer las cosas, y pues hacer networking. Entonces sí fue un cambio radical, y también me di cuenta en ese momento de llegando a McKinsey que no tenía la profesionalización de mis estudios, por decirlo así, porque todo lo que había aprendido de digital marketing con un background de startup lo había aprendido autodidacta, yo solo, y llegas a un consulting group donde todo es frameworks, donde todo es MBA methodologies, donde tienen muy estudiado todo este tipo de metodologías que aplican, y te empiezan a preguntar y no tienes ni idea de ninguna de las metodologías. Entonces, algo que decían mucho en McKinsey es el grupo de people más overachiever que puedas conocer, y con el mayor número de issues de autoconfianza, muchos issues de síndrome de impostor. Y también es porque sabes que cualquier persona con la que trabajé era muy inteligente, sean los nuevos asociados que tenían 23, 22 años, y yo teniendo en ese entonces 32, 33 años, 10 años más grande que ellos, pero muchos en sus MBAs durante 2 años estudiaron todas estas metodologías y sabían todos estos procesos, y mi posición, yo llegué como el lado de expert, que fue cuando se logró ver brillar, fue cuando llegaron estos proyectos donde tenías que escalar de manera agresiva negocios digitales, y llegar y conseguir incrementos del ROAS o del ROI de 2, 3x en 4 meses, 5 meses, porque no tenían un setup correcto entre tech y marketing, que era justamente esta posición vital del business translator, porque eran developers que hacían la integración de Google Ads, Google Analytics, Metapixels, todo esto, pero sin el background o understanding del business o del negocio. Entonces, cuando lograbas conectar las dos, era donde era relativamente fácil enseñar el crecimiento, pero pues, jornadas de trabajo de 15, 16 horas, viajando a España, a Hungría,
Inglaterra y te ibas los lunes a las 6 de la mañana y regresabas los domingos a las 9 de la noche. Entonces eran jornadas muy, muy pesadas. Y así 3 meses seguidito, ¿no? Sí, 3, 4, 5 meses así hasta que terminas tu misión y luego tenías un break de 3, 4 semanas en lo que conseguías tu siguiente misión, porque algo muy extraño, a pesar de ser empleado dentro de este gran grupo, se maneja como un freelance. Tú eres un freelance, un consultant, y tienes, Ujú. cuando terminas tu proyecto, tienes que ir a pitchar tus servicios a los partners y ver qué partner tiene un proyecto en el que tu expertise tiene sentido conectar. Esto que mencionas se me hace muy interesante porque entonces quiere decir que a la hora de llegar a Mackenzie, tú hiciste como un choque entre todo tu historial operativo allá a un choque más estratégico y de planeación, ¿no? Y de comunicaciones completamente. Y en esta curva de aprendizaje eras quien realmente daba esta expertise de ejecución, ¿no? De haber metido las manos al fuego y de saber dónde se rompen las cosas y de saber, como bien lo dices, traducir data a negocio, negocio a data, a producto. Y en esta curva, ¿qué papelas pudiste notar que la tecnología y todos estos cambios que hemos estado viviendo en estos últimos años jugaron a favor tuyo o en contra? ¿Cómo sentiste eso? Un poquito entre estar en la startup escalando, allá estar en Mackenzie y cómo lo traducías ya en estos slides, en estas estrategias, en esta planeación, que realmente dijeras, oye, la verdad sí aquí sentí un cambio radical en la forma en cómo yo ya estoy haciendo mi día a día. Porque digo, creo que en estos lapsos y con lo que cuentas, sí ha de haber sido algo muy, muy complejo. Para mí, yo creo que uno de los puntos que me ayudó mucho la tecnología, pero que también estaba ligado a una de las skills que tengo que seguir desarrollando más, es cómo poder explicar a gente non-tech, y normalmente gente senior non-tech, es más difícil porque el time span de atención que tienen para ti es relativamente corto. Entonces, de cómo poder explicar qué significa un pixel, qué significa un Google PMax, todo este tipo de tecnologías para adquirir clientes, eh, cuando uno lo vive día a día, cree que es relativamente fácil entender o que cualquier mundo entiende estas cosas, pero cuando te das cuenta que es tu área de expertise y que no todo el mundo realmente entiende esto, son las ventajas que tienes que agarrar y que te das cuenta que el partner está ahí para dar estructura al equipo, pero realmente no sabían cómo solucionar el problema. O sea, realmente ya dependía de ti, de tu expertise, de lo que dice Rick de este híbrido entre la operación y la estrategia, y sabía dónde se rompía. Pero el gran problema no era solo identificar dónde se rompe, sino la mayor dificultad es explicar a la board, explicar al top management de las empresas qué significa en el tech y en el negocio esto que se rompió de forma simple. O sea, cómo explicarles que el tracking estaban contando 3, 4 veces la misma conversión y que es falso, que no puedes medir el ROAS con una exactitud del 80, 90%, y en ese entonces en ciertos negocios era del 20%, 30%. Entonces estaban manejando el negocio en el lado digital a ciegas, básicamente. Y es cuando te impresiona que existan empresas tan grandes y que no tenían este tech stack más sólido, más definido, pero es un tema también de legacy que tienen tan enorme, llevan años de existir. Muchas son empresas de 100, 120 años, 80 años de existir, y que tienen sistemas súper viejos. Entonces, cómo adaptar y cómo a veces matar ese legacy es muy, muy complicado. Entonces, la mayor skill que
tienes que aprender es cómo comunicar de forma simple a top management en un live, en un time span de 20, 30 minutos, qué está roto, por qué está roto y qué significa, no sé, hacer campañas con AI o un pixel, que para muchos de ellos estás hablando literal otro idioma, que lo vemos Así, mucho en el lado tech. La gente que crece hacia el management en tech necesita estas communication skills que no son relativamente naturales a la posición, por eso son tan difíciles de desarrollar. claro, y ahorita que lo decías, bueno, me regresaste a muchos momentos de la vida hablando con personas que no te entienden y que Estoy dices, ¿cómo viendo es posible? Vietnam. Sí, 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 Así, tal cual. flashback de Vietnam. Sí, así de, no, ¿dónde está? O sea, totalmente. Y sabes, recientemente justo escuchaba un podcast de White Paper eh, Ujú, y hablaban precisamente de cómo ha cambiado el rol de CMO eh, en los años, ¿no? O sea, que de hecho, ujú, si lo comparas, por ejemplo, con un CFO, probablemente el CFO siga siendo algo muy similar a lo que hacía hace 10, 20 ujú. años. Pero si le preguntas a un CMO qué hacía hace 10, 20 años, es muy diferente la expectativa de lo que se hacía en ese momento a lo que se espera que haga ahora. En ese sentido, y tú pues también has tenido contacto con C-levels y entendiendo este rol, ¿qué, qué tan, a ver, me queda claro que es muy difícil que una persona esté actualizándose y más como en ese detalle, a lo mejor un poco más técnico, más operativo, tan constantemente. Pero ¿tú qué crees que necesitan justo esas grandes empresas para poder mantenerse actualizadas? Porque no es nada más un tema de la visión del CMO. O sea, tiene que haber una estructura muy grande donde ya no solamente el área de marketing necesita probablemente un gran marketero creativo, sino que también necesita una persona de datos, como lo decías, necesitas una persona inclusive, una persona tech que pueda ayudarte a desarrollar algo, necesitas alguien que sepa medir o sea, inclusive alguien hoy experto en temas del LLM, de cómo vas a posicionar mejor en AEO, en GEO, y, o sea, se ha ido complejizando muchísimo el área, ¿no? Para mí, creo que con las startups fue más natural porque fue donde se inventó los términos growth hacker, eh, y realmente si uno piensa el growth hacker era este mix de skills entre developer data marketing o developer data business, y podías integrar. Y lo malo, lo difícil en empresas más grandes, eh, con grandes corporativos establecidas, introducir estas posiciones es muy difícil porque son híbridos que tendrían que reportar a dos ramas diferentes, y que muchas veces están jalando o caminando en direcciones opuestas, ¿no? O sea, tienes que tener a alguien en el lado tech o alguien en el lado marketing, y en dónde entra el costo de todas estas growth tools que vas a poner en medio, ¿no? Entonces para mí ha sido, todavía lo veo en muchas empresas, que falta este, este híbrido o este nuevo digital marketer, que cada vez es más común y es más orgánico porque es este cambio generacional de los líderes de todas las empresas, pero ahora es pelear contra el legacy, que también cuando llegas a monstruos de 50, 100 mil empleados, te das cuenta que cambiar el legacy es muy difícil, porque cambiar un programa que está conectado con otros 15 programas y que todo está de cierta forma pendiendo de un hilo, y que quieres cambiar algo, pero va a romper toda la cadena del negocio o todo el sistema. Entonces, por eso se vuelve bastante complejo. Y creo que es más un tema también de communications y político, de romper estos hilos y que la gente entienda por qué es importante este link entre tech y marketing.